Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Con mucha frecuencia la zona anterior del tórax o el pecho, como se le conoce comúnmente, puede aquejar dolor de diversas maneras. En muchas ocasiones el dolor puede ser causado por problemas serios, pero muchas veces no es así. Esta tarde conversaremos sobre la osteocondritis. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para comenzar con el tema, usted nos pudiera hacer una introducción para poder entender qué es la osteocondritis. Bueno, me parece oportuno de dejar algunos detalles claros. La caja torácica está conformada desde el punto de vista óseo por el esternón y las costillas, las cuales crean un espacio donde se incluyen órganos importantes como el corazón, los grandes vasos, los pulmones, los bronquios, la tráquea, el esófago, entre otros. La característica notoria del tórax como cavidad es que es móvil, o sea, que para facilitar los movimientos respiratorios, esta cavidad debe de ser móvil, debe de extenderse para facilitar la entrada del aire, por ejemplo, en el proceso respiratorio. Y por eso las articulaciones del esternón y las costillas son articulaciones con movilidad y tienen cartílagos en esas uniones que amortiguan estos movimientos. Todo proceso que dañe o inflame estas zonas de las articulaciones esternocostales es capaz de desencadenar lo que se conoce como osteocondritis. Es bueno señalar que la osteocondritis como proceso puede ocurrir en otras partes del cuerpo, pero que hoy conversaremos sobre la osteocondritis esternocostal o simplemente osteocondrítica, como más se le conoce. Doctor, ¿y la osteocondritis es una enfermedad frecuente? Bueno, en jóvenes y adultos es bastante frecuente, sobre todo del sexo masculino. Y a veces esta enfermedad pasa desapercibida, o sea, no se diagnostica a tiempo o incluso puede confundirse con patologías similares como las neuritis intercostales, que no son iguales y tienen sus rasgos distintivos, pero puede confundirse con la osteocondritis, o sea que es una enfermedad frecuente y que a veces no se diagnostica. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más importantes para diagnosticar una osteocondritis? Evidentemente, Neiva, como en todo proceso inflamatorio, la osteocondritis se caracteriza sobre todo por el dolor. El dolor en esta enfermedad tiene dos características bastante peculiares. La primera de ellas es que se intensifica con la expansión del tórax, o sea, al tomar aire se intensifica el dolor en esta enfermedad. Y el otro detalle es que cuando usted palpa, hace presión sobre la unión de las costillas con el esternón, el dolor se incrementa de una manera notable. O sea, son dos detalles importantes en cuanto al dolor en la osteocondritis. Los demás síntomas son secundarios y pueden variar de un enfermo a otro. Doctor, ¿pero existe algún estudio que confirme esta enfermedad? En realidad, el cuadro clínico de la osteocondritis es la base del diagnóstico. O sea, no hay en la práctica médica cotidiana ningún estudio que sea necesario para precisar el diagnóstico de osteocondritis, sobre todo cuando el médico conoce todos los detalles de la enfermedad. No hace falta ningún estudio, ni de imágenes, ni nada por el estilo para dar el diagnóstico definitivo. ¿Y cuáles son las causas o condiciones que favorecen la aparición de esta enfermedad? En teoría, Navy, cualquier agente agresor, cualquier factor que afecte la integridad de la articulación costoesternal puede generar un cuadro de osteocondritis, o sea, son múltiples
estos elementos. Y hay una diferencia en cuanto al tiempo de la evolución de la enfermedad. Cuando este factor que agrede esta articulación lo hace por breve tiempo o es de duración corta, se produce casi siempre una osteocondritis aguda que dura unos días y cura sin muchos problemas. Sin embargo, cuando el factor agresor se mantiene durante mucho tiempo actuando sobre estas articulaciones, puede instalarse un proceso de osteocondritis crónica, en la cual ya el tiempo de evolución es mayor y los alcances del tratamiento pueden ser limitados. Eso es a grandes rasgos. Vamos a ver ahora en pantalla las principales causas que afectan o que pueden producir una osteocondritis. Causas más frecuentes de osteocondritis esternocostal: traumatismos o presión suficiente sobre la costilla y el esternón, esfuerzos físicos con empleo de la zona torácica, caídas o choques en la práctica de deportes u otras actividades, malas posiciones al dormir, como hacerlo de lado, boca abajo, etc. Enfermedades con tos intensa y prolongada, y enfermedades reumáticas generalizadas que afecten todo el esqueleto. Doctor, ¿y se puede confundir la osteocondritis con otras enfermedades? Bueno, en realidad, el dolor reflejado en la zona torácica puede ofrecer dudas en algunos casos por las características que esta enfermedad muestra, de no ser específica en cuanto a la característica del dolor. Sin embargo, cuando el médico hace un examen físico minucioso, un interrogatorio bien orientado y sobre todo cuando el médico conoce las características de otras enfermedades que pueden dar dolor en el pecho, como la cardiopatía isquémica, en este caso el infarto, la angina, en fin. El diagnóstico es bastante sencillo. También en estos casos ayuda la realización de algunos complementarios para descartar enfermedades más peligrosas y también la edad del paciente, sus enfermedades anteriores y toda una serie de elementos que el médico debe recoger a la hora del diagnóstico. No obstante, está en los libros, está recogido en la medicina que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial del dolor de una osteocondritis con otras enfermedades que generan dolor en el tórax. Doctor, antes de terminar, me gustaría que nos dijera y nos informara cuál es el tratamiento correcto para la osteocondritis. El tratamiento de la osteocondritis Nevi depende de algunos detalles. En primer lugar, de la evolución, el tiempo de evolución de la enfermedad. Cuando se trata de un proceso agudo que lleva pocos días, muchas veces basta con un poco de reposo, compresas frías, algún ungüento analgésico, algunas tabletas para el dolor como la dipirona, el paracetamol e incluso algunos antiinflamatorios por vía oral como el ibuprofeno o el naproxeno o medicamentos similares. Sin embargo, cuando la osteocondritis no se diagnostica a tiempo, no se trata adecuadamente, transcurre mucho más tiempo desde el comienzo de la enfermedad, puede instalarse, como te decía hace un rato, una osteocondritis crónica, la cual es mucho más difícil de tratar y no se obtienen resultados tan favorables como el manejo de un caso de osteocondritis aguda. O sea, por eso es tan importante ante estos problemas hacer un diagnóstico temprano, tratar adecuadamente al paciente, porque la reiteración de estos episodios agudos de osteocondritis puede llevar a la osteocondritis crónica, que es un poco más difícil de manejar. No se utilizan, como algunos creen, las vitaminas para el tratamiento de la osteocondritis. Las vitaminas tienen algún efecto cuando se trata de neuritis intercostales, que es una enfermedad muy similar, que quizás la veamos en un espacio más adelante, pero no en la osteocondritis. O sea que la vitamina no es un tratamiento efectivo en el caso de la osteocondritis. Solamente las medidas que te he mencionado, en dependencia de que sea crónica o aguda. Bueno, doctor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.